Bienvenidos a Diálogos en la Cima, el espacio de Isidora, donde las ideas se encuentran en lo más alto. Cada semana nos sumergiremos en conversaciones profundas con pensadores, divulgadores, creadores y líderes de opinión y de la cultura para examinar los temas más relevantes y desafiantes de nuestra época. Sintoniza, participa y eleva tu perspectiva con nosotros en Isidora Radio. Hoy tenemos el privilegio y el honor de tener con nosotros a Félix Alonso, y él ha escrito un libro junto a Juan Torres, que es amigo, que él es poeta, dramaturgo, escritor y periodista. Es un libro que me ha llamado mucho la atención. Me he enterado hace poco de su salida, digamos, al público. Y bueno, tenemos a Félix, que él es así se define él, como fundador de la Unión Sindical de Policía, protagonista del expediente que me ha hecho también, 85-97, es Pues el ya. único comisario de policía expedientado sin razón, como determinaron los jueces en plena democracia, y también le negaron el nombramiento de comisario honorario que, como dice él, se le da a todo el mundo porque es gratis. Muchísimas gracias, Félix, por estar aquí y dejarnos un poquito de tu tiempo. Vale, pues muchas gracias a ti. Bien, pues mira, a ver, a mí el libro me ha llamado la atención, sobre todo por el tono en el que está escrito. Es decir, que nosotros ya nos conocemos por actividades galdosianas, algo que también aparece en el libro, que me lo he leído, ¿eh? Y bueno, la verdad, no sabía que había sido policía o comisario, nada. La verdad es que no sabía nada. Y fíjate que tenemos amigos en común, Antonio Chazarra, Regueiro, pero no, la verdad es que, no sé, por alguna razón personal nunca hablo de nadie. Es una norma que tengo y claro, así pasa. Que como periodista hay veces, claro, si quiero escudriñar, sí, pero no me entero de algunas cosas, especialmente de la vida privada, lo cual pues prefiero seguir un poco en esa línea. Pero a lo mejor si hubiera preguntado quién es Félix y tal, pues lo hubiera sabido. Con lo cual, para mí ha sido una sorpresa. ¿Vale? Bueno, pues Sí. dime. A pesar de este tiempo que llevamos conociéndonos como galdosianos, además yo te considero un promotor cultural en toda la zona de la sierra, especialmente en el Escorial, zona noble, y muy a tu pesar, o al mío. Y bueno, la verdad es que todavía me ha sorprendido doblemente, ¿no? Por ese ímpetu tuyo cultural, que a veces, al menos lo que uno tiene en su cabeza es que no se puede compatibilizar con una actividad así como la de comisario, policía y todo eso. Entonces, Félix, para comenzar, cuéntanos qué es lo que te ha impulsado a escribir Balas de fogueo, que ese es el libro publicado en la editorial D33, si no me equivoco. Sí, D33, sí. Bueno, pues dime ¿por qué has decidido hacer esto? Bueno, pues sobre todo fue por mi amistad con Juan Torres, y él fue, digamos, el que me animó a escribir estas memorias, y sin él, desde luego, no hubiera sido posible, ¿no? Él es un gran experto en la no ficción y creo Sí. que se nota a lo largo de la lectura del libro. Y bueno, sobre todo era precisamente lo que tú me estás comentando, el hecho de ser comisario. Bueno, pues siempre hay esta duda, ¿no? De decir, soy policía, y el hecho de decir que soy policía siempre se encasquilla, por así decir, la función de policía a una determinada visión que se tiene de la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno de los motivos fundamentales era explicar a algunos lectores que, aparte de que hay policías de una determinada manera, también hay policías de otra, ¿no? O sea que, como todo en la vida, pues es bastante plural, y es un poco el motivo del libro, ¿no? Pues explicar a la gente que también, a través de la historia, digamos, personal, se Uh-huh. podía hacer una historia también de la transición, y era dar a conocer precisamente esos detalles, ¿no? Pues la verdad es que para mí ha sido un regalo.
porque, bueno, como escritora de una novela que se llama La Causa, que en principio se va a hacer en cine, pues, pero bueno, que como yo lo publiqué por entregas, aparece un comisario y, bueno, aparece Jorge Semprún y, bueno, pues muchas personas y personajes de más allá de, bueno, de los años 1968 en adelante. Entonces, bueno, hay una pequeña pincelada, pero ese libro saldrá para otoño con muchísimos más detalles. Entonces, claro, para mí saber que uno de mis amigos y conocidos intelectuales más cercanos resulta que puede ser ese personaje que yo he ficcionado, que, bueno, la verdad es que la novela es tan creíble que querían hacer como una docuserie, pero bueno, yo no sé si va por ahí, pero me ha hecho mucha ilusión. Y sobre todo eso que dices tú de, yo iba siempre con la pistola sin cargar. Sí, bueno, eso, por así decir, era una forma de decir o de demostrar un cierto pacifismo interior, ¿no? Sí. Yo siempre pensaba, desde que entré, digamos, en la policía, ¿no? Hace ya, fíjate, en años 70, que ante una situación de riesgo iba a ser incapaz de disparar, digamos, a una persona, ¿no? Yo decía, bueno, si hay que tal, pues yo asumiré, digamos, que me puedan dar a mí, pero yo no estoy capacitado mentalmente para poder, digamos, herir o matar a nadie, ¿no? Entonces, por así decir, era una forma de rebeldía interior, a decir, bueno, yo soy policía, pero no necesariamente tengo que ir por ahí con una pistola todo el día, dando, en fin, este tipo Claro, de tú eres un ejemplos. pacifista, tú eres más pacifista. O sea, a ti te pasa como a mí, que teníamos que haber nacido en otro momento. Bueno, efectivamente. Entonces, Claro, pero porque, yo también, en eso de, bueno, de alguna forma era una situación, digamos, personal, ¿no? Porque evidentemente incluso el hecho de, perdona, el hecho de no llevar, digamos, la pistola en aquellos años incluso podía ser considerado como una falta reglamentaria, ¿no? Porque era, digamos, por así decir, claro, obligatorio, ¿no? Pues entonces yo, bueno, pues yo decía yo, aquí no tengo, digamos, esa necesidad, ¿no? O sea, si yo tengo, y de hecho algunas veces me he enfrentado en alguna situación, por ejemplo, yo trabajaba en la Brigada de Investigación Criminal y tenía, digamos, dentro del trabajo nuestro, pues que ir muchas veces a lo que se llamaba en su día el barrio chino, y bueno, pues yo andaba por allí, en fin, sin pistola y rodeado de delincuentes que me podían haber, sin embargo, bueno, tuve suerte, sabía a lo mejor que la cara que yo tenía no era... el caso es que yo me manejaba bien así, ¿sabes? Con mucha más libertad o más no sé qué que si hubiera llevado ahí. En fin, yo quería, digamos, ser policía sin pistola, ¿no? Era un poco... había, en fin, había también una cierta tendencia que venía un poco del mundo anglosajón, ¿no? De que, hecho, sí, los bobbies no llevaban pistola, ¿no? Y bueno, yo pensaba que el policía o, digamos, lo que significaba, digamos, la profesión, se podía hacer perfectamente, incluso mucho mejor, sin la necesidad de tener que atribuirte, digamos, la fuerza a través sí, de la pistola, ¿no? Yo pensaba que la razón era más importante en fin, que en este caso la fuerza, por así decir, ¿no? sí. Y de hecho, pues bueno, así funcionaba. O sea que realmente ahora no sé si lo hice bien o lo hice mal, así es como era yo. Bueno, has salvado el pellejo, que no es poco. ¿Eh? Bueno, claro, sí. O sea, pero quizás si hubiera llevado pistola y me hubiera convertido en fin, no voy a decir tampoco, porque tampoco sería desprestigiar a aquellos que, bueno, digamos, entre comillas, es un pistolero, pues claro, yo, en fin, yo no sabía utilizar, bien, aparte que tampoco tenía yo, digamos, las habilidades necesarias como para poder manejar Claro, un arma. es que haces un itinerario, o sea, el libro aparte que es gracioso porque como es muy castizo, y entonces Sí, pues incluyes muchas, pues eso, locuciones, eso, frases hechas, argot, ¿no? sí, Bueno, pues de conversación. Ahí, sí, eso es lo que, por eso digo que me ha llamado la atención, o sea, el tono en el que está escrito, porque dentro de lo que es la prosa y dentro de una descripción de situaciones, pues hay esos pequeños giros un sí, poco cómplices con el lector,
¿no? Que parece que es una conversación incluso para el que lo lee, ¿sabes? Es como Bueno, café, disfrútame, el empieza. libro, realmente el libro, la gente que me conoce, y eso es un mérito total de Juan Torres, pues está escrito de tal forma que la gente que me conoce, cuando lo está leyendo, parece que estoy hablando, ¿no? Entonces, o sea, Sí, eso es. digamos, hacer la prosa, ¿no? Utilizando, digamos, la sintaxis o todo ese tipo de cosas con la forma de que yo hablo, pues eso es un mérito, evidentemente, de Juan, Sí, que eso ha sí me conseguido que... gusta porque, claro, porque no da entradas dialogales, no las Sí, da. O sea, y Félix dijo, no sé qué, no no, hace, no claro. establece un tono dialogal, sin embargo, Sí. parece que estás, como que te está grabando, no sé, que estás Sí, ahí hablando. esto es como una especie de monólogo interior. Sí, eso es Y bueno, muy y así galdosiano. funciona. Sí. Sí. Entonces, la forma que se hizo, digamos, el texto, o sea, Juan, por ejemplo, no grabó nunca nada, ninguna conversación, simplemente Ujú. pues hablábamos y esto, ¿no? Y entonces él me pasaba 3, 4 hojas, 6, y bueno, sin hacer ningún tipo de grabación, ¿no? O sea, todo era, digamos, una creación literaria a partir de lo que yo le iba, digamos, contando. Y todo lo del que viene en el libro, pues evidentemente todo es cierto, ¿no? Eh, o sea, no hay nada, digamos, ficcionado. Bueno, yo creo que Realmente. también a veces valen más valen más por lo que callas que por lo que dices. Porque, Sí, bueno, también en eso, claro, o sea, claro, el libro no tenía que tener más de 200 páginas, porque 250, ¿no? Porque parecía que era excesivo tener más páginas y entonces, claro, hay muchas cosas bueno, que podrían haber sido introducidas en el libro, pero Juan en eso fue muy estricto y siempre me decía esto aquí, esto para el siguiente. claro, bueno, sí, o sea, luego, o sea, puedes hacer un libro de casos para los estudiantes de criminología o, bueno, uno de mis hijos ahora ya por fin es abogado, le han Sí, sí, caído sí, en una sí, semana sí, 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 ocho sí, casos. sí, sí, sí. Digo, pues tienes que hablar con Félix porque Sí, bueno, seguro a que mí él me te gusta puede mucho. ayudar. Sí, de hecho, vamos, una de las cosas que digo en el libro, o sea, que el hecho de haber estudiado criminología, pues también me da, digamos, ese plus, ¿no? De pensar que a través de la criminología, pues se puede estudiar lo La que es realidad, la claro, realidad del delincuente sí. y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que yo también en aquella época me apunté un poco a lo que se llamó la criminología crítica, y también en eso, claro, pues también estaba un poco fuera de lugar, ¿no? Porque... Sí, sí, claro, tú estabas un poco, o sea, no precisamente como pez en el agua. Y Ya, además me gusta el itinerario que haces, esa anamnesis que se dice de psicología, una historia clínica, haces tu propia sí, anamnesis, o sea, tu propia historia clínica, digámoslo así, sí, desde el principio, sí, ¿no? sí, Tus sí, 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 orígenes, todo, luego hablas sí, del sí, sí, padre, sí, este Benjamín. Dice, tampoco recuerdo que me hiciera nada más, pero claro, era un niño, era un rollo extraño. Eso, sí, ahí dejas abierto un poco, en muchas ocasiones, dejas sí. abierto a un Sí, bueno, poco. claro, sí, hay cosas por ahí que efectivamente, ¿no? Y además, bueno, también pues, en fin, podíamos, bueno, de hecho, cuando terminamos de hacer el libro, evidentemente antes de publicarlo, pues fuimos en fin, a amigos juristas para que me Sí, dijeran si había alguna cosa que podía ser objeto en fin, de querella o de estas cosas, ¿no? Porque sí. evidentemente algunos temas rozaban un poco esa posibilidad, ¿no? Y para nuestra tranquilidad, pues me dijeron que nada, que estaba todo, Todo estaba correcto. todo en orden, ¿no? Que es el título, además, que tiene también una novela de Juan que se llama Todo en orden. Sí, bueno, eso sí. Bueno, en eso que me dices de los juristas y como filóloga, pues no lo sé yo qué decirte, porque yo que estoy acostumbrada a leer entre letras, Sí, bueno, algunas cosas, bueno, el que tenga oídos que oiga y el sí, que tenga también, ojos que vea, pero bueno, tenía la ventaja bueno, pues, en fin, un poco como una cierta autoridad, ¿no? Dice, bueno, si eso lo dice Félix, pues evidentemente, pues bueno, ya está acostumbrado también en fin, que tampoco me iba a sorprender que alguien sí. me pudiera, pues bueno, ya después de 40 años y de todas las cosas que me han sucedido pues tampoco me resultaba, digamos, desde el punto de Sí, bueno, vista está mío, bien, es una forma, digamos, cortés tuya, ¿no? sí, Educada, de no, exacto, vamos a decir, entre comillas, sacar los trapos sucios,
sí, de algunas gentes que sí, seguramente viven su familia o de no sí, ser, por pues eso, claro, sí, que cambien los efectivamente. nombres y cosas de estas, ¿no? Efectivamente, sí, sí. No, pero no hay nada, o sea, no hay, digamos, no hay, digamos, nada oculto. O sea, todo lo que se Ujú. dice, pues es lo que es. O sea, no hay, Sí, no, sí, no, no no, hay- sí, sí, yo, claro que sí, yo no digo que no. Lo que pasa que a veces yo llega, bueno, una vez me pasó un problema con un personaje que alguien se daba por aludido y eso a Ya, veces a los escritores sucede. A Galdós también le sucedía, por ejemplo, ¿no? Que sí, 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 algunos sí, se sí, le enfadaban porque, bueno, pues claro, se veían representados de alguna otra manera. Y si era sí, sí, para sí, bien, bueno, pero si era de estos sí, sí. personajes raretes, Sí, pues sí. sí, Bueno, yo ahí en el libro citamos a Galdós sí, sí, precisamente sí, lo he en la visto. novela Miau, que es cuando los niños, en fin, que es una de las partes más bonitas. Yo, vamos, no creo que tomo. Lo tengo aquí, mira, es en la página 202, me cambio de gafas porque si no leo Sí, sí, mal. sí. Lo tengo aquí, dice Miau y el círculo rojo. Sin efectivos, Sí, sin recursos y sin tareas específicas que realizar, dediqué los primeros tiempos a empaparme del Madrid de Galdós, del Madrid de ya, Miau sobre todo. Me recorría ya, las calles, rincón por rincón, y me paraba a las puertas de los colegios a escuchar los gritos de los niños y desentrañar en ellos los sonidos de esa novela prodigiosa. Me bueno, gusta, bueno, y me llama la atención porque además es un poco paradoja en el momento en el que haces esto con la novela y el protagonista de Ramón Villamil, de sí, Miau, justamente sí, le sí, cesan por una injusticia 3 meses antes de jubilarse, y sí, claro, se sí, queda sí, sin pensión. sí, sí, Efectivamente, y es esos pasante, ¿no? niños, claro, la algarabía de la salida del colegio, que es el primer capítulo de Miau, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Entonces, es bueno, es bonito y, bueno, en estas cosas yo creo que tienes que insistir, tendrías que insistir en esos paralelismos Sí, entre lo que, sí. bueno, pues eso, lo que uno va haciendo y con las lecturas, que también mencionas muchas, mencionas, Bueno, es que justamente, claro, por eso cuando yo me jubilé, me preguntaron, ¿y ahora qué vas a hacer? Y sí, un poco, digo, bueno, pues yo seguiré escuchando claro. la Pasión según San Mateo de Bach y seguiré leyendo mis libros, ¿no? O sea, que realmente, claro, o sea, hay algunas personas que se jubilan y el día siguiente no saben qué hacer, ¿no? Y pues, yo, como toda mi vida, pues he estado, en fin, no voy a decir jubilado, porque tampoco sería eso, ¿no? Pero bueno, siempre he compaginado bien y entonces para mí, pues no fue ningún esfuerzo, ¿no? El hecho de jubilarme, pues yo seguía haciendo lo que siempre me ha gustado. Y en ese sentido, pues, bueno, pues acumulé todas las lecturas que tenía para ir pendientes, en fin, en eso estamos. Bueno, ya de todas formas, durante tu carrera, pues claro, yo lo leo y digo, pero este hombre, pero Félix, es que está loco. O sea, porque que verdaderamente era como que no pintabas nada, pero a su vez sí, porque a su vez Bueno, es que, también eras un claro, hay una, notario, yo en eras ese como un sentido, notario, ¿no? en ese sentido, digamos, por así decir, tuve, bueno, voy a decir suerte porque tampoco es suerte, ¿no? Pero el hecho de que tuviera que enfrentarme, ¿no? Con lo que en aquella época se podía determinar lo que era el búnker o lo que eran, digamos, las fuerzas más reaccionarias, pues eso hizo que de alguna forma me apartaran de cualquier tipo de actividad en la que, bueno, luego podía haberme, digamos, incluso visto en alguna situación extraña, ¿no? Entonces, bueno, Sí. el hecho de no contar para, digamos, la estructura policial, pues eso también, bueno, me hizo, pues, bueno, pues evidentemente, aparte de, digamos, lo que el coste que supone que no te consideren en lo que sea tu profesión, por así decir, pues también hace que uno tenga que buscarse, digamos, la forma de superar esa circunstancia, ¿no? Y Claro, bueno, bueno, pues, yo veo ahí por lo menos para mí, o sea, esto más, bueno, es también un documento histórico, como te digo, notario, ¿no? Pero notario de un tiempo en el que, como dicen los franceses, te harían la guerre, o sea, te harían sí, invisible, pasarían de ti, o sea, claro, 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 claro. Lo que sufrirías un pasa bullying que, tremendo, o sea, esto es la historia de sí, bullying. sí. Lo que Claro. pasa que, bueno, pues en aquella época, bueno, para nosotros, pues sí que es cierto que tuvimos ahí me refiero a nosotros, me refiero a la USP, sí que tuvimos sí, creo yo, ¿no? Una importancia importante en el devenir de lo que ha sido la historia de la policía, ¿no? De hecho, ahora se han publicado varios libros, uno, por ejemplo, de David Ballester en Barcelona, y Ujú. bueno, nos cita, digamos, a nosotros
como policías que intentamos, digamos, democratizar los cuerpos de seguridad desde dentro, ¿no? Y eso es un valor que ahora, pues, alguna gente que ha hecho estudios, sobre todo ahora con los 200 años de la creación de la policía, pues bueno, lo han puesto en valor, ¿no? Aunque no me gusta Bueno, decir eso de lo han puesto en valor, ¿no? Pero bueno. sí, bueno, claro, las cosas de que los trabajos se tiene que hablar de ellos, ¿no? Y ponerlos en valor, como dices, si Sí, no, sí, pues no es que vamos a decir se quedan ahí y nadie lo mira en una estantería, no, porque siempre sí, hay un sí, sí, momento en el que se recurre a esos trabajos, ¿no? De quien sí, sí, sea. sí. A veces Sí, no ahora, tienen resonancia en ese efectivamente. momento, pero luego sí, por eso, ¿no? Bueno, pues sí, sí, sí. Yo creo que nosotros sí que tuvimos, éramos pocos, pero sin embargo, pues parecía que éramos más, ¿no? Eso también era un poco curioso, ¿no? Sí, es Cada vez que que tú además, firmábamos, cada vez que firmábamos alguna publicación en el periódico y tal, pues siempre poníamos el nombre de dos y 15 más, cuando realmente pues no éramos 15 más. Sin embargo, pues parecía que éramos 15 más, ¿no? Y eso pues nos daba pie. Y también es cierto que en aquella época lo que era, digamos, la UCD, bueno, pues también es cierto que tampoco era como ahora puede ser, en fin, los tiempos que están ahora, ¿no? La UCD, claro, es que la UCD era eh, otra cosa distinta, era un partido, era más, nos miraba con recelo, pero al mismo tiempo tampoco, eh, ¿sabes? sí, sí, es que El problema era dentro, que ahí ya. estaba incrustado un franquismo sociológico muy fuerte, pero sin embargo en lo que era, digamos, la política del gobierno y tal, bueno, pues, en fin, nos manejábamos bien con ellos en el sentido de que bueno, pues ellos sabían que las cosas podían cambiar y tal, y entonces no hacían mucha sangre, digamos, en tiempos de UCD. Ya. De Bueno, hecho, por la ejemplo, verdad es que sí, como dices, en tiempos de un CD, pero es que, claro, tú comienzas tu actividad hacia, bueno, 1970 más, ya casi la muerte de todo el franquismo, donde sí, se sí, 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 comienza claro, la claro, claro. transición, viene Sí, Juan sí, sí. Carlos, Sí, los bueno, claro, políticos y todo como ese Adolfo tipo de... Suárez, Sí, sí, sí. desafíos sociales y Sí, sí, sí. políticos, especialmente con la violencia, bueno, y el terrorismo, Sí, sí, sí. el golpe de Estado, bueno, además Sí, aquí, todo, sí, sí. sí, Aquello sí, era muy, muy duro para nosotros porque sí, aquí dicen las nosotros, horas y los días inmediatamente posteriores al 23F fueron duros. Esto me gusta, dice, en casa no hubo reproches explícitos, sino algo peor, un silencio femenino cargado de ya, recriminaciones con el que no cabía ningún diálogo posible. ya, sí, Esto, bueno, yo me vería reflejada, ¿no? Ahí, por sí. supuesto, claro, como compañera de alguien que está movido en esto, ¿no? Sí, bueno, en fin, efectivamente, era un poco ese silencio, digamos, que a veces decía, bueno, pero, bueno, pues, Claro, ¿qué vas a como, decir? ¿Qué vas a decir? No, como culturalmente diciendo, la movida madrileña que comienza pues a consolidarse, que ya se consolida más en los 80, como tú, sí, todo eso lo hablas tú, el cine, la música, el arte, que sí, 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 tienen un auge significativo, o sea, ya comienzan, pues bueno, lo que a lo mejor es más reciente, pero luego ya para los 80 cómo se va consolidando la democracia, los cambios, ¿no? Del Partido Socialista, esa sí, modernización económica, va apareciendo más o menos todo en ese itinerario que haces tú, casi como sí, si sí, sí, fueras sí, el nieto de Villamil, de Miau, vas yendo por ya los te sitios. digo, sí, 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 sí. Sí, Yo lo que sí que a veces, claro, la gente que me dice, bueno, ¿y cómo puede ser tú que siendo militante del PSOE desde el año 76 o por ahí, 77, no has tenido así ningún tipo de responsabilidad política más allá de ser comisario, ¿no? Y eso también, bueno, pues en el libro se refleja un poco esta situación, ¿no? O sea, que a veces las cosas, bueno, pues no sé, hay gente que no termina de asumir el hecho claro. de que se pueden hacer más cosas, ¿no? Bueno, De hecho, en el año 82, bueno, cuando ganó las elecciones el PSOE y todo eso, pues todos los que estaban digamos, en puestos de responsabilidad en la policía y tal, pues o sea, a nosotros prácticamente nos veía ya como alternativa, ¿no? Luego sí. las cosas no fueron así y siguieron siendo ellos mismos los que siguieron. Sí, Pero bueno, bueno, hay mucha gente que, bueno, en general, ¿no? Se tiene siempre
ahí en el subconsciente que si eres militante de algo y demás, bueno, ya mañana sales a hombros, claro, por menos de claro, nada. Y claro, sí, sí. ya lo vemos en la actualidad, ¿no? Hay gente que Yo realmente, sube fíjate, y baja muy exacto, yo rápidamente. realmente una de las cosas que, joder, que en aquella época me acuerdo que siempre se hacía, en fin, la crítica, decía, no, es que hay que tener el carnet en la boca, ¿no? Y decía, joder, pues yo no sé aquí dónde están los Sí, carnets en sí. la boca. Esto es lo que yo digo, yo estoy en Francia Porque exiliada casi. yo, yo Y miraba el fichero de altos cargos y el carnet en la boca lo tenía uno en todo caso, ¿no? Sin claro, embargo, por pues eso, sí, efectivamente. Y luego hay gente que ni siquiera son del partido y tienen puestazos por la bueno, ya razón que ves, sea. sí, Claro, hay o sea, una, hay sí, una capacidad por así decir, no sí, de cambiar de chaqueta, sería un poco el término más. sí, claro. O sea que, bueno, de hecho aquí, pues en un determinado momento todo el mundo era demócrata, ¿no? Ahora ya Claro, parece que estamos viendo que no todo el mundo era demócrata, pero bueno, eso ya es otra historia. claro, es la cuestión de la ética profesional o no. Y en Sí, los momentos ahí yo creo que, digamos, que tú expones tu manera de ser, ¿no? También, y tu convicción ideológica y a lo mejor tu rectitud. Claro, todo esto, no sé si habrás tenido quien te pueda criticar, porque aquí todo el mundo critica por criticar y ya está, ¿no? O sea, sí, bueno, hombre, evidentemente uno cuando se encuentra en situaciones en las que tienes que anteponer tu propia ética, tu propia, en fin, lo sí, que decía Max Weber, ¿no? La ética de la responsabilidad, todo este tipo de cosas, pues evidentemente ha habido momentos en los que si yo hubiera actuado de otra forma, sí, son cosas que claro, la gente no, como está, a ver, como en este país, o sea, es una corrupción piramidal desde arriba, sí, sí, pues sí, no, sí, no dan créditos como o sea, esto, vamos, me lleva a pensar en mi padre, sí, que fue de la CNT y que, bueno, tuvo una vida, bueno, madre mía, terrible sí, cuando ya ganaron los que ganaron y demás, y como era cocinero de la CNT y no sé sí, qué más cosas, y su padre un represaliado que todavía estoy buscándole a ver en qué fosa está, pues resulta que mi padre fue a trabajar al Pardo como cocinero. ya, Entonces, yo no he visto en mi vida a un señor más íntegro que mi padre. Y ya, ni cogía propinas, o sea, ni nada, y trabajaba con militares, o sí, sea, sí, pues sí, con los superiores, ¿no? sí, Y el señor Amor, bueno, madre mía, y claro, mi padre, imagínate lo que tendría que pasar el hombre teniendo su ideología y templando gaitas porque tuvieron un sí, hijo que tuvo poliomielitis y bueno, pues claro, con 73 años que tiene ahora mi hermano, o sea, en esos tiempos ya me contarás qué hacías, siendo ya de por sí uno de la CNT. No sí. sé cómo llegó a eso y por eso te digo que hay veces que la realidad supera la ficción, vamos, hay veces no, siempre. Entonces nadie se Bueno, puede claro, creer a lo sí, mejor que mi padre no se lucrara. Y sí, nosotros sí, pues sí. vivíamos en la ciudad de Los Ángeles, cosa que me ha hecho bastante ilusión, porque porque yo me he criado en la ciudad de Los Ángeles, en la Sí, calle sí, Corte de sí, Faraón, o sea que imagínate, y yo me renuevo el claro, DNI por esos lares. O sea sí, sí. que bueno, es curioso, ¿no? No, sí, efectivamente. El otro día pusimos aquí una película que es de Glenn Boder, La Frontera Verde, una película de sí, una directora polaca, y entonces trataba un poco el tema de la frontera entre Bielorrusia y Polonia y tal. Bueno, entonces el conflicto hay una señora que tiene que dejar el coche para que una asociación, una ONG funcione, y sin embargo, cuando llega el momento de tenerle que ayudar, pues no le ayuda. Porque si le deja el coche y para hacer, digamos, lógicamente, pues lo hubiera tenido problemas, ¿no? Entonces hay mucha claro, gente que dice, bueno, pues yo no me meto en este lío, ¿no? No quiero traspasar esta raya, ¿no? sí. Y eso, claro, yo he estado en situaciones de, bueno, yo evidentemente pues me ha pasado cosas, ¿no? Esto del expediente, pues podía haberlo manejado de forma distinta, ¿no? Sí, Bueno, sí, pues no, pero es difícil a si veces están de ahí, ver, pues, ¿cómo si es que va están a matarlo? detenidos, claro, si están detenidos, pues que estén detenidos, ¿no? Pero claro, si tú ves que es una injusticia, pues Sí, luchas contra la injusticia. Entonces, evidentemente, sabiendo que luchar contra la injusticia, pues te puede generar hombre, determinados problemas sí, siempre en este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, al sí, final sí, terminas la vida y dices, pues yo he preferido siempre luchar contra la injusticia que no sí. dejarme llevar por la corriente, digamos, perversa de las mayorías estas que a veces está. Bueno, entonces es un poco lo que... Sí, Claro, bueno, a eso. ver, el libro
Bueno, cuando dices aquí, para que nuestros oyentes y escuchadores y escuchadoras lo Sí, sepan, sigues al frente de la asociación Rousseau y haces, sí, bueno, eres un promotor cultural en el Escorial, en San sí, Lorenzo, San Lorenzo, sí, sí, sí. y por eso que tu actividad cultural continúa. Sí, ahora hacemos todos los jueves, sí, hacemos uno de los mismos y ponemos películas y tal, y a través de eso, pues, que también es muy, muy curioso, te digo, que películas que ponemos, eh, mucha gente dice, no, esta película yo la vi cuando estaba estudiando, no sé qué, tal, tal, tal. Y entonces luego vas a mirar cuando fue estrenada en España, a lo mejor fue estrenada en el año 79, ¿no? Sí, Pero sin embargo, la gente tiene la percepción de que, o sea, se monta también su propia historia de su propia vida y para justificarse dice que la ha visto en tiempos muy difíciles y tal, ¿no? Pasa un poco también como todo el mundo sí, es conocido, yo por lo menos lo digo muchas veces, ¿no? Que parece que todo el mundo en España estuvo en el mayo del 68, bueno, ya es, cuando realmente estuvieron los que estuvieron, ¿no? Pero sin sí. embargo, pues, por eso también a veces cuando uno así, digamos, comisario, policía y tal, ¿no? Parece que te tienen que, digamos, eh, Sí, situar en una determinada, cuando realmente, bueno, pues cada uno ha tenido su vida, ¿no? A lo mejor he tenido seguimos, yo, seguimos con los estereotipos, ahora claro, más que nunca. exactamente. Parece que una revolución cultural que podría haber sido iba a acabar con estas cosas y vamos, o sea, justamente al contrario, ¿no? Sí, 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 Los sí, sí, estereotipos ahora están más que nunca. Y como dices, sí, bueno, ahora todo el mundo se apunta al carro del 68, todo el mundo se apunta a sí, no todo sé el qué. mundo, sí, sí, sí. Y Y todo el mundo bueno, estuvo. Sí, yo también en eso, en el libro también hago ahí una pequeña, bueno, una pequeña crítica, por así decirlo, porque es como si, o sea, todo el mundo también estuvo en la DGS, ¿no? Que sí, evidentemente hubo mucha gente, ¿no? No digo yo que no estuvieran. Muchos de algunos de los cuales no se, tampoco se dice, ¿no? Porque, por ejemplo, está ¿cómo se llama? Uno del PSOE que murió en los calabozos allí y tal, eso, pues ese se olvida, ¿no? sí, bueno, Centeno. eso, claro, es que tu libro no es un libro, vamos a decir, escabroso. Pero Ya. claro, esos sótanos, bueno, para los que tenemos esa imaginación, pero claro, Sí, sí, ahí sí, claro, sería claro, mucho claro, más claro. potente a partir de, Sí, o sí, sea, a sí, sí, partir del por supuesto, 40, sí. entre el 40 y Claro, 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 claro. Pero ahí, por ejemplo, 68, digo sí, yo, pero hay un discurso ahora, por ejemplo, que se establece, ¿no? O sea, yo sé porque a través en fin, incluso contactos con Montagut y con gente de esa, Tomás Centeno, que era un dirigente del PSOE, fue, digamos, murió en los calabozos de la DGS, ¿no? Sin mm, embargo, la figura de Tomás Centeno, pues no está ni mucho menos puesta en valor, por así decir, ¿no? O sea, no se conoce que murió allí. Es más, se dice claro, siempre que el PSOE no estuvo nunca en la época del sí, franquismo, ¿no? pero Entonces, sí, prácticamente no, no existía. Yo, claro, como tú llegas justo en el momento en el que ya va a desaparecer, bueno, la dictadura, aunque eso duró lo que duró, pues yo no sé, porque claro, en esos años me imagino que parte de la resistencia estaría entrando en España, ¿no? Casi todo el rato, porque ya querían cargarse a Franco como sea y ya se veía sí, que, bueno, el fin podía estar ahí, pues con Jorge Semprún, bueno, pues y con otros, ¿no? Que venían, sí, pues cogían a otros, ¿no? Yo no sé si igual sí, el cuerpo vuestro habría alguien que se encargaba de ese tipo de cosas y los sí, demás sí, sí, igual no sí, por sabíais supuesto. nada. O sea, yo mismo sí, o sea, tenía función también un poco de contactar con teóricamente lo que tú dices, ¿no? Que hubiera dentro de la policía algún miembro, digamos, del Partido Comunista, o en fin, nosotros Sí, preguntamos a, no se llama, no me acuerdo ahora mismo, le llamaban el panadero, sí, Simón Sánchez Montero, que era un poco el referente en aquella época, y a Simón le preguntamos, oye, ¿quién hay del Partido Comunista dentro de la policía y tal, ¿no? Y nuestra sorpresa fue que no había nadie. Es decir, que también hay sí. un cierto mito ahí, ¿sabes? O sea que, Bueno, vale, que sí, pero me efectivamente imagino que, vino, efectivamente, Semprún y tal, y todo bien, pero lo cierto es que en la policía no había ningún infiltrado, digamos, del Partido Comunista en aquella época. bueno, Semprún venía y se instalaba en el café comercial con su traje de Corte Inglés y nadie le Bueno, pillaba.
O bueno, sea que, bien, pero si yo me ¿no? refiero, o sea, vamos a ver, no quiero decir que con esto eso, entramos en otro tipo de debate, ¿no? Pero en el año 76, a Simón Sánchez Montero le pregunta, oye, ¿quién tenéis aquí dentro de la policía para contratar con ellos, no? Sí, Y me dijo, no hay nadie. Bueno, pues ese es el hecho cierto, ¿no? No, sí. después podemos decir que había mucha gente, tal, pero lo cierto es que no nos supo decir nadie que formara, que fuera del Partido Comunista, que estuviera, digamos, como infiltrado en la policía, ¿no? Sí, No había. claro, igual fue tu inicio y demás. Yo no sé si teníais órdenes precisas para la caza y captura de todos de los de izquierdas que estaban fuera de España y que No, venían. era simplemente nosotros tratando digamos, de democratizar la policía desde dentro. Pues Sí, pensábamos que habría dentro de la policía alguien con el que poder contactar y poder trabajar conjuntamente, ¿no? sí. Sin embargo, pues no había, pues, bueno, sí, No, bueno, creo que supongo que en esos años supongo que estaría no te puedes fiar de nadie, me imagino. Eso también es un halo que dejas ahí un poco también puede ser, sí, de efectivamente, Spiderman. Quiero decir sí, que no sabes quién te va a traicionar y de hecho la traición está sí, ahí, sí, sí, ¿no? por Porque supuesto, en claro, el claro, libro es un poco a lo galdosiano, me refiero que creas sí, o creáis entre tú y Juan, pues un mundo, bueno, un mundo muy concreto de personajes y de situaciones que, bueno, tal vez las ideas que da son, pues eso, en ese itinerario tuyo de administrativo, de instrumental, no, a lo mejor no te adentras en lo morboso, que me ya, imagino que algunas cosas se podrían haber añadido o que ya, en la memoria o que quizá igual ni quisiste verlas o no lo sé. ya, ya, bueno, eso ya Eh, sí, sí, lo del morbo, me refiero pues eso de casos de cuando le daban de hostias y tal, que me hace mucha gracia. ya. Pues eso se puede hacer un capítulo entero de cómo le daban de hostias a uno. A eso me Ya, refiero bueno, claro, con el morbo. ahí cuento, sí, hay una parte en la que cuento, digamos, mi vivencia, digamos, en la Brigada de Investigación Criminal en Barcelona, ¿no? Pero así poco también en fin, Sí, también de pasada, ¿no? Porque yo realmente nunca, digamos, he participado, por así decirlo, de forma, nunca, o sea, yo siempre que podía me quitaba del medio, por así decir, ¿no? Aunque sí, realmente sí que me arrepiento en aquella época no haber podido denunciarlo de forma distinta, ¿no? Pero claro, también bueno, yo es no un poco. sé si, bueno, no sé, yo no creo que hubieras podido hacer mucho. Más, No hubiera podido hacer mucho, pero lo cierto es que tampoco este hecho que cuento en el libro, contamos, pues lo cuento, evidentemente, pero eso lo vi, lo percibí sí, y, sí, no, bueno, pero es que eso también y los lectores no, o bueno, nuestros sí, que oyentes pueden darse era, cuenta de bueno, te hay que decir que eso era el año 72, claro, o sea, te que quiero decir que estamos hablando del año 72. sí, luego posteriormente, pues no lo Luego sé, ya, sí, luego ya tuvimos más actividad y denunciamos muchos casos de torturas y tal, pero en el año 72, bueno, eso lo sí, cuento pero bastante. que a lo que me refiero con el morbo es que las torturas y demás, bueno, no os habéis recreado, que a lo mejor pues alguien, no sé, se podrían haber recreado más o no, o lo Ya, dejarás ya. para más adelante, o yo no sé si la gente quiere Sí, no, ahora yo es leer que esto. yo realmente no he participado de forma directa en ningún tipo de. No, no, sí, ya sé, No, no lo digo no, por eso. no, me refiero que sí, que efectivamente, pero es que no podría, digamos, describir, no, porque no lo he visto, entonces no, sí. Claro, no, es que además luego dice, ¿y cómo es posible que no lo haya visto? Muy sencillo, que uno esté en un trabajo, Sí, por ejemplo, en una universidad que en su momento salieron cosas raras y a lo mejor colegas míos estaban sí, autorizando cosas que yo ni idea. Por claro, ejemplo, es que bueno, tú no tienes por sí. qué saber nada de lo que hacen tus colegas, ni No, lo y que hace el aparte decano, ni lo que también, hace no sé qué. aparte Claro, también que evidentemente cuando simplemente mi mera presencia impedía cualquier tipo o sea, que no iban a hacer nada delante mío, ¿sabes cómo te digo? sí, por eso. Llegado ya a un determinado Claro. momento, ¿no?
Yo, por ejemplo, en las comisarías que he estado, siempre ponía en mi despacho la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso ya daba pie a que allí, pues no, o sea, la gente sabe perfectamente interpretar, digamos, los Sí, mensajes, ¿no? Entonces yo, si en mi sí. despacho tenía la Declaración Universal de Derechos Humanos y la gente lo veía, pues la gente sabía que conmigo eso no se podía hacer, ¿no? Y no se Pues es que hacía. por aquellos años yo recuerdo que el párroco de San Camilo decían que Sí, era sí, etarra. Luego unos que estaban en un piso también que eran etarras. Otros de no sé qué. El barrio de la ciudad de Los Ángeles estaba lleno de etarras y de ya, cédulas de la ETA, ya. parece ser. Sí, Bueno, bueno, vete sí. tú a saber, no lo sé. Sí, sí. ¿Ya has tenido cara a cara alguna entrevista con algún etarra? Yo he No, conocido no, algunos ya en Francia, bueno, en no, las cárceles ya. y demás, pero bueno, ese es un tema también, en Sí, fin, es un tema. controvertido Sí, por yo ahora algunos. hay bastantes libros que están saliendo ahora sobre, bueno, y sí, sí que me los leo y procuro entenderlo y tal, ¿no? Y bueno, ahí tenía por ahí uno que no me acuerdo ahora mismo porque son nombres, pero bueno, lo cierto es, Sí. por ejemplo, el atentado de la calle del Correo, que ha salido ahora un libro interesante de Sol de Villa que escribe muchas cosas sobre algo, bueno, o sea, y tal, pues relata los autores materiales que vinieron a, a Madrid, en fin, auspiciados Sí, por la escritora, bueno, y entonces ese tipo de cosas pues ahora se ven más, ¿no? sí, sí, Lo- sí, eso ya te lo digo, ya, solo con hace una diferencia de tan solo hace 15 o 20 años que yo sí, quise entrevistar a algunos exetarras o a algunos sí, miembros de algún comando y me fue muy sí. complicado y tampoco quería ninguna Sí. editorial No, decir ahora, nada. yo ahora mismo no recuerdo exactamente, no sé si es, no, no me acuerdo el nombre, pero viven en Francia, en un pueblo Sí, cerca. Viven dos, un matrimonio bueno, que son los que, con Eva Forés y toda aquella historia, y sin embargo, pues viven allí tranquilamente que ahí se podías entrevistarlos, a lo mejor ahí tú sí, que es sí, o sea, francesa. esto ya lo intenté, pues también con algunos padres de miembros que estaban en la cárcel y tal, pero Sí. en general, por ejemplo, hace 20 años o 18 no querían mucho, o sea, la gente es como vivo tranquilo, dejarme Sí, no, tranquilo. no, en este caso nada, ¿no? Además ellos, Sí, claro, con la ley de amnistía fueron, en fin, sí. no han sido, bueno, viven, pero que podían a lo mejor, no sé, también pasado tanto tiempo decir, bueno, pues efectivamente, pues aquello fue así y tal, no sé qué, nos confundimos, pedimos perdón, no sé qué, a las víctimas, estas cosas, ¿no? Bueno, sin embargo, pues nada, pues la gente pues mantiene su criterio así equivocado hasta la última Bueno, consecuencia, ¿no? claro, en esto ya sabes que cada uno tiene sus razones y Sí, eso claro, claro. es difícil, o sea, a veces, pues eso, atender a las dos razones, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí, y una sí. cosa, ¿y había casos de violencia de género o ahí no, nadie decía nada? ¿O cuándo tú Eh, empezaste a ver, por ejemplo, que la gente fuera a denunciar eso? Mi marido me ha pegado. Sí, Por bueno, ejemplo. sí, sí, yo cuando estaba en la comisaría de Villaverde sí que he presenciado, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Y, Y bueno, nada, ¿no? Ni caso, ¿cómo era no, eso? sí, caso sí, sí se hacía caso en aquella época, sí había un protocolo, y sí, hombre, no como ahora, claro, evidentemente, Ya. pero sí, sí, hombre, lo que pasa es que siempre en aquellos años, pues siempre que iba a denunciar una mujer a su marido y tal, pues el crédito no era como el que hay ahora, ¿no? Ahora se ha avanzado mucho en eso, ¿no? Ahora no hay ningún policía que se atreva a no, o sea, no cuestionar la veracidad de la denuncia, ¿no? No, O no, sea sí, que, además actúan con una rapidez sí, sí, impresionante sí, para pero vamos, sí, los conflictos, sí, en sí, aquella, familiares. en aquella época sí que es verdad bueno, que era más, o sea, creer a la víctima, por así decir, era más complicado. Y de abusos también, o sea, sí, de violencia digamos, conyugal, pero luego pues otro tipo de maltrato y todo eso no se atrevía la gente, me imagino, ¿no? Y mucho Sí, menos. no, bueno, yo, claro, yo como estaba también en un sitio donde había mucho movimiento ciudadano de asociaciones pues sí que había, digamos, denuncias, muchas de ellas a través de las asociaciones, Sí. y entonces sí que van allí a denunciar, apoyados por ellos, en fin, sí, sí. Me refiero que sí que ya se empezaba, digamos, a tener conciencia de la problemática, por lo menos en los sitios donde yo he estado, pues todas las denuncias que se tramitaban, sí, sin ningún tipo de. Eso no quiere decir que, bueno, que luego el resultado, pues yo ya
Claro, no, por eso digo que lo que tú describes es a lo mejor lo que precede a lo que tenemos hoy de positivo, me refiero. Sí, pues claro, por Entonces, un supuesto, camino. efectivamente. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. O sea, a lo mejor Efectivamente, sí. era necesaria gente como tú para Sí, que hoy en día, bueno, pues porque sí, pues sí, porque claro, España es claro, un claro. país No, que necesita como hacer la reválida 15 veces. exacto, ¿no? Sí, sí. Sí, Entonces, las reticencias que pudiera sí, haber en aquellos momentos, pues sí, evidentemente algunas veces había que bajar allí a la inspección de guardia sí, pero eso sucedía en todo, porque por ejemplo, igual el cura de Villaverde, pues, o de San Camilo, donde fuera, o de sí, Orcasitas no era igual que el sacerdote de la Almudena, o sea, eso era evidente. Yo creo que en esto claro, era claro. paralelo, ¿no? Las instituciones yo creo que eran, pues igual, en cierto modo. O sea, Sí, había demasiadas diferencias entre unos y otros, ¿no? Porque dependía claro, mucho claro. de las personas, Claro, ¿no? sí, eso por supuesto, sí, 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 sí. O sea, Claro. lo normal, o sea, vamos a ver, no digo lo normal, pero la situación que era cuando iba a denunciar una mujer, pues, digamos, no creerla como se la cree ahora, ¿no? Eso es lo que pasaba hace 25 o 30 años, ¿no? Entonces, para Sí, eso sí, estábamos nosotros, me refiero a los que creíamos que había que denunciar, en intentar que las denuncias se pudieran producir, ¿no? Y había claro. reticentes, evidentemente, claro. O sea, había veces que, que los que estaban para recibir la denuncia, pues no querían aceptar la denuncia, claro. Entonces, para Sí, eso bueno, estábamos nosotros. Eso, pero claro. la acción, digamos, la acción policial, en eso Sí. sí que ha mejorado mucho. Vamos, Bueno, te lo claro, digo no, porque, eso ha claro, hace mejorado. 2 semanas, tan solo hace 2 semanas, Sí, presencié, o sea, una vecina que, bueno, sí, decía que me mata, por favor, llamen sí, a la policía y sí, alguien sí, llamó. sí, Oye, sí, sí. tardaron medio segundo, ya No, no, estaban ahí sí. 3 coches. En ese sentido, claro, o sea, Impresionante. eso se ha mejorado muchísimo, claro. Claro, y me quedé pensando, digo, esto no se hace en 2 días, No, ni no, claro, no. muchísimo Y menos. luego hay unidades especializadas, y, en fin, Sí, sí, y por luego eso que también luego ha ya. sido, y luego ha sido muy importante también la incorporación de la mujer en los trabajos policiales, ¿no? Sí, bueno, Eso que en también, aquel momento no pasaban de secretarias, ¿no? bueno, es que no había, Básicamente, es que no había. claro. Yo cuando, bueno, no había, o sea, no había mujeres policías. Sí, O sea, las veces que se tenía que hacer alguna investigación en la que habría que, digamos, aparentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que había, o fuera una pareja o lo que sea, ¿no? Pues había que, digamos, llamar a auxiliares, sí, bueno, auxiliares del cuerpo administrativo, ¿no? Que ahora tampoco hay. Ahora los auxiliares de lo que tal son cuerpos generales y no son como antes. Antes era un cuerpo, digamos, que estaba especializado, o sea, no especializado, sino que se salía publicado sí, auxiliar del sí. cuerpo de la policía. No la policía, sino auxiliar para trabajar en la Dirección General de Seguridad. Sí, bueno, la verdad es que yo sigo pensando que te callas muchas cosas, pero bueno, eso ya, No, hombre, no, eso es así. Entonces, bueno, o sea, es decir, las que trabajaban en una brigada o una tal, pues eran, digamos, auxiliares que eran las que se dedicaban a hacer el trabajo burocrático, ¿sabes? Pero claro, eran, digamos, personas que accedían a cargo administrativo en la Dirección General de la Policía, por así decir, ¿no? Entonces, si había que hacer un servicio, imagínate que había que hacer un servicio, pues que hubiera, digamos, una pareja en fin, en un sitio que hubiera que aparentar que hubiera una pareja para poder, digamos, hacer un seguimiento, ¿no? Pues la persona sí, femenina no era policía, era de los cuerpos administrativos, sí. ¿sabes? Entonces eso no. Luego ya, evidentemente, ya, pues ahora sí, ahora incluso me imagino que ya casi habrá casi 50% de mujeres y de hombres, ¿no? Pero en aquella época cuando yo estaba, digamos, en activo, tal, no había, eso también, pues Sí, también de todas influye, ¿no? formas, con esto de todas las autodenuncias o, bueno, las denuncias que te hacían, no sé, yo creo que a veces te empecinabas en boicotear todo. Y Ya, venga, otro expediente. Pero me hace gracia porque a veces terminan los párrafos, Juan está ahí, me imagino, vamos, me imagino, no. sí, sí, Pues bueno, pero eso daba igual, punto. Y pasas a otra cosa. O sea, que hay ya. veces que dice, bueno, pero eso
Me da exactamente igual. Que en ese me da exactamente igual, a veces que yo también lo suelo, es muy recurrente para mí, bueno, pero eso da igual, porque es como, no voy a hablar de esto. Ya. Como no voy a hablar de esto Sí, porque no me da la gana, voy a pasar a otra ya, cosa ya, y ya está. ya, ya, O sí, que sí. verdaderamente también hay veces que te da igual, o sea, que no, Ya, no lo ves importante, ¿no? ya, 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 sí, sí, sí. Bueno, Eso, sí, a mí me también pasa parece que así. son recursos de, digamos, educativos de elegancia para Sí, no profundizar a lo mejor en para cosas. no, Claro. para no meterte en más líos. Eso es. Es como, si sigo con esto, no sé por dónde voy a salir. Mejor me da Exacto, igual. Eso daba exacto. igual y ya está. O no me importaba, o no, no sé qué, ¿sabes? Es Sí, sí, como, sí, yo sí, voy sí. a lo mío, que es hacer esta, digamos, esta cronología de sucesos pues que está muy bien, de eventos históricos, ¿no? Porque también se van vinculando, claro, con la marcha Sí, del sí, país. sí. Y esto de Sí, la yo lo que, policía secreta, ahora te lo pregunto cuando sí, tengas. bueno, no, lo que te quería decir es que, sobre todo, fundamentalmente, o sea, que el hecho de utilizar, por así decir, una cierta biografía mía, no es, o sea, porque yo no soy nadie, ¿no? O sea, la biografía, lo que se trataba o lo que se trata es de establecer, digamos, unas analogías con un momento determinado de la transición española, ¿no? Que podía haber Claro, sido yo, podía haber sido a lo mejor otro, ¿no? O sea, que realmente no interesa, por así decir, bueno, interesa, vivencias mías, sino las vivencias que han dado como consecuencia sí. un trabajo, digamos, para lo que era en aquella época tratar un poco de sacar cosas adelante, ¿no? Sí, En o ese sea, sentido, bueno, o sea, que no es que sea yo la biografía y tal, sino que sería un poco el momento histórico español, que es lo que pretendíamos sacar a través de este libro en fin, con vivencias mías, ¿no? Pero que no, sí, pero que que no, no está personalizado no, porque o sea, que las vivencias mías no, no por así importan. decirlo, no son nada, ¿no? Lo que importa es cómo se vivía en aquella época y las cosas que pasaban, Sí, más o menos, ¿no? Eso eso, y sería que un no, poco el no has objetivo. querido personalizarlo desde el punto de vista de emocional, tuyo, lo que sea. Bueno, Sí, evidentemente hombre, no es una cosa que hay pasaría también, factura, claro, sí, pero hombre, bueno, hay también puntos, hombre, también, es decir, el hecho de que yo cite, en fin, una felicitación de Navidad, un poema de José Ángel Valente, pues evidentemente, pues, bueno, pues es una cosa personal, ¿no? Pero eso, sí, en el fondo, no es significativo, ¿no? Lo significativo era que la reacción que podía tener a un poema de estos o las reacciones que se producían ante cosas, ¿no? ¿Sabes? Eso es un poco el objetivo fundamental sí, sí que no, de no lo este has libro. querido, digamos, eh, vincular directamente, pues eso, con tu aspecto emocional. O sea, Sí, porque claro que tiene bueno, una una podía trascendencia. sí, podía parecer que era algo narcisista, ¿no? Y no quería yo ni mucho menos parecer ahí, ¿no? Y lo has querido hacer un poco, pues bueno, en parte como historiador, Bueno, pero notario, bueno, ahí estabas tú, pues como un sí, personaje galdosiano, moviéndote por los exactamente, barrios de Madrid, Barcelona, no sé qué, y exacto, bueno, ¿no? y dando fe un poco de las cosas que sucedían, ¿no? Eso es un poco, Y de es un cómo poco el escapabas, objetivo. de Eso es el cómo objetivo, escapabas. ¿no? Exacto. Y Ese esto es de un la poco el policía objetivo. secreta, ¿cómo es esto de la policía secreta? Bueno, ves, eso también son los típicos mitos que se producen. Por eso también en el libro, pues claro, es un poco lo que se pretende, ¿no? O sea, policía secreta no es un cuerpo especial de la policía, ¿no? Ya, Simplemente era que en aquella época en la que yo ingresé, se llamaba Cuerpo General de Policía, pues todos los que ingresábamos en el Cuerpo General de Policía éramos funcionarios que no llevábamos uniforme, porque la función nuestra en aquella época no, o claro, sea, la policía era sin uniforme. No sé si me explico. O sea, que toda la policía del cuerpo general era sin uniforme. Luego había la policía armada, que esos llevaban uniforme, pero no hacían funciones de policía como ya. nosotros en las comisarías. Y entonces, pues, o sea, la policía secreta es una forma también de un estereotipo también, otro estereotipo, ¿no? Pero Sí, sí, yo recuerdo, sí, yo cuando cogía, todos los policías éramos secretos. Porque claro, todos habíamos entrado en el Cuerpo General de Policía, que luego se transformó en Cuerpo Superior, ¿eh? Pero todos éramos, solamente se produjo, digamos, a partir del año 85, cuando se produjo la unificación del Cuerpo Superior de Policía y la Policía Armada, que se llamó Cuerpo Nacional de Policía, y entonces en ese momento, pues había, digamos, nosotros mismos, ¿no? Pues como teníamos que mandar también
o hacer funciones de policía uniformada, pues entonces ya se produjo, digamos, la unificación y ya, digamos, un inspector jefe, un inspector, un comisario, podía vestir uniforme siempre que tuviera, digamos, en desarrollo de su función tareas de policía uniformado, ¿no? Sí, ¿Sabes? O sea, por ejemplo, pues si estás al mando de una unidad para, yo qué sé, para el tema de las manifestaciones y todo eso, pues entonces sí que ahí se podía ir de uniforme, ¿no? Pero eso es un poco la diferencia. No sé sí. si lo he explicado bien. A lo mejor Sí, todavía sí, no. bueno, en aquellos tiempos yo recuerdo cuando cogía el autobús el 86 que venía de la facultad, no me acuerdo dónde lo Sí. cogía, no sé, y había una chica que siempre me decía, esa es detective o sí, entonces, porque mira, lleva pistola. Y yo que soy una chica joven, yo no sé si era verdad eso o no, yo lo Sí, veía bueno, muchas veces. los detectives no llevaban pistola, pero es otra cosa igual. ¿Ves? Igual, es que todo es un Un detective, estereotipo, claro, detective tenía que tener en todo caso licencia de armas, ¿no? Pero ser claro, detective no lleva implícitamente llevar el pistola. claro, Pero bueno, eso son, hay muchos mitos también. Por ejemplo, otro mítico también que se utiliza mucho, en mucha frecuencia, es la denominación de brigada político-social. sí, En fin, todo el mundo considera que había, digamos, una brigada, se llamaba Brigada Político-Social, que era la que se encargaba de la represión sí, digamos, de los movimientos políticos y todo eso, ¿no? Esa denominación nunca ha estado en en la ningún sitio. policía como tal. O sea, en el organigrama de la policía nunca ha habido una brigada que se llamara Brigada Político-Social. Se llamaba Brigada de Investigación Social. Eso no quiere decir que a nivel de lo que era, digamos, la popularidad o se llamara Brigada Político-Social. Bueno, Ya. pero no era, en el organigrama no Sí, venía. eso lo corriges incluso, ¿no? Que tal, la mal llamada, esto y lo otro. Sí, 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 por porque eso, porque sí, todo eso el mundo también lo conoce era un poco como. también, era también un poco un cierto objetivo, ¿no? El clarificar algunas cosas, ¿no? Sí. Bueno, o sea, También si es así. describe muy bien los cambios y adaptaciones a la informática. Bueno, sí, entonces, bueno, nosotros, claro, o sea, todo lo que ha sido, digamos, después la Comisaría General de Policía Científica y todo eso, claro, pues eso ha sido, digamos, consecuencia de un trabajo en el tiempo, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, sí que había, digamos, en fin, mucha, digamos, interés en estudiar alguna parte de la policía, por ejemplo, el doctor Oloriz, o gente, ahí citábamos no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que había, digamos, dentro de la policía, el sector de lo que era la policía científica, ¿sabes? Tenía, digamos, un trabajo empírico muy importante que se había desarrollado a lo largo de la historia, ¿sabes? Y esa gente que Sí, estaba trabajando en ese tipo de cosas, pues, bueno, pues no, ahí cuento un poco el caso del, del- que murió en la frontera con Portugal, el coronel. sí. Y la evolución del telefonema y Sí, todo todo eso, esto. ¿no? Bueno, entonces, Sí. pero lo que quiero decir es que en la policía existía también una gente que venía, digamos, de una trayectoria empírica, del Mm, estudio de las huellas, estudio de la policía científica, ¿no? Bueno, claro. eso, sin embargo, eso pues no, nunca se habla de ello, ¿no? Por así decir, ¿no? Porque Ya me no, imagino, sí. Bueno, y o luego, sea, policía siempre es, por eso también el libro era un poco también, intentar, bueno, dar algunas claves de que no toda la policía estaba, digamos, trabajando, aunque desde el punto de vista teórico, evidentemente, toda la policía, pues evidentemente estaba, digamos, el Ministerio del Interior y tal, pues claro, eran lo que era el régimen, por supuesto, ¿no? Nadie duda, pero dentro de eso, pues había diferentes sectores y había diferentes, o sí, sea, el que estaba sí, es verdad. en una comisaría ¿qué te iba a decir yo? Pues lo que sé, en Logroño, pues ahí haciendo documento en la ciudad de identidad, pues evidentemente pues, estaría sus cosas y tal, y bueno, tendría el pensamiento que tuviera, pero no era, digamos, un personaje en el que se le Claro. pudiera calificar así de entrada ya como torturador número 4, ¿no? Sino que, bueno, había. Sí, Entonces, eso también sí, ahí, bueno. ¿sabes? Un poco, también queríamos un poco también
decir que, bueno, Sí. que había de todo, por así Sí, decirlo. había de todo y luego además se explica muy bien el asunto que sigue existiendo hoy, que lo mismo subes que bajas. Muchas veces Sí, dices que luego acabaron no sé cómo, que luego salieron, o sea, es como que hay una especie de justicia poética ahí sí, tan necesaria a veces, de que los malos siempre terminan mal sí, o en el, no sé, isolados, ¿no? Aislados, ninguneados, o sea, muchas veces pues eso es como todos los niños que quieren matar al lobo de Caperucita y como no sí, no bueno, le mates esa noche no duermen, pues hay veces también que das algunas pinceladas de cómo terminaron algunos y demás, ¿no? Y sí, 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 bueno, sí, claro. al final es una lección en parte ética y moral de decir, bueno, yo he hecho lo que he podido, he sido un poco espectador del Sí, asunto y tengo una vida tranquila, acudiendo a eso que dices de me harté de ver espectáculos de todo tipo. Pues Feli sigue igual. sí, sí, sí. Pero bueno, No, es un pues poco eso, ¿no? O sea que también, bueno, pues también hay que la vida no es tampoco blanco y negro permanentemente, ¿no? Hay muchos claro, matices y todo esto es un poco, ¿sabes? Y hoy sí, pretendíamos un poco también eso, ¿no? De que sí, decir, bueno, joder, que en la eso policía, sí, sí, yo pero que en creo el fondo, que lo transmitís en parte, ¿no? sí, no, no, ya claro, evidentemente, ya me hubiera gustado a mí haber también que hubiera tenido más compañeros, más comisarios y tal, que hubieran, digamos, tenido, digamos, un pensamiento como yo tenía, ¿no? Pero bueno, eso también puede ser que sea una minoría, pero esa Ya, minoría existe, o ha existido, tal. O sea, que gente que, ¿sabes? Yo me he encontrado con compañeros que a lo mejor los he visto que iban a la ópera, ¿sabes? Entonces, sí. bueno, pues, o sea, que eso Sí, existe, bueno, ¿no? Entonces, esa visión está bien, ¿no? Y bueno, ahí te quería ya para ir terminando preguntando un poco para ti. sí, Un buen líder en la policía y todo, ¿qué características crees que hoy en día tendría que tener? En yo función no de lo sé. que has hecho tú también, claro. Ya, ya, ya. Bueno, depende un poco del objetivo que se tenga, claro. O sea, Sí, que yo creo que todo va en función del objetivo que se tenga, ¿no? O sea, tú tienes un objetivo concreto, pues ese objetivo es el que tienes que poner sobre la ética, digamos, de tener un objetivo claro, ¿no? Ahora lo ahí que está. sucede, ahora lo que yo creo que sucede, que tampoco, es decir, en aquella época, por así decir, como decía Antonio Robles, ¿no? Érase que se era, Sí, pues, en fin, todos éramos, por así decir, teníamos una cierta vocación de policía, ¿no? Más o menos, ¿no? Uno por una cosa, otro por otra, ¿no? Yo podía tener vocación por haber visto películas, yo qué sé, de Brigada Homicida, ¿no? Y entonces ese tipo de visión me hacía ser policía. Pero claro, todos en el fondo teníamos una cierta vocación y sobre todo de servicio público, por así decir, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Ahora, sin sí, embargo, la mayor parte de la gente, chavales jóvenes y tal, que acceden a hecho de ser policías, pues lo hacen como podrían haber hecho otro tipo de oposición. ¿Eh? Es una ya, forma bueno, de... algunos sí que igual, hay muchos que que abusan del poder, otros que Sí, no, como pero todo. en general, casi todos, no digo yo, no sé, porque también es un poco, pero casi todos, es una salida profesional, ¿sabes? Sí, Es decir, cuando nosotros no sé, nos dedicamos a, investigábamos, en el tiempo que yo estuve en la brigada criminal, investigábamos, yo qué sé, un homicidio, un asesinato, tal. No teníamos, no teníamos, digamos, eh, el tiempo pasado, ¿no? Teníamos claro, que descubrir quién era el asesino y echábamos las horas que hubiera que echar, ¿no? Ahora, sin embargo, pues eso está más, eso es distinto, ¿no? Ahora, pues, cuando llega a un determinado momento, pues yo ya he cumplido el tal, los relevos, o sea, que no, ¿sabes? O sea, el objetivo, digamos, de saber quién es el asesino, ¿me entiendes? sí, Pues ese objetivo lo tienes y entonces ahí echa las horas que tienes que echar, ¿no? Y eso, claro, pues, no sé, sí, hay, sí. por ejemplo, la literatura negra esta sobre todo los suecos y policías que hablan ahí, no me acuerdo ahora mismo está muy Sí, claro, parece ¿no? O sea, que está de moda ahora esto sí, también. bien, pero te quiero decir que eso es así, o sea, que ahora, en general, no digo yo que sea así siempre, ¿no? Pero en general,
pues bueno, pues yo pediría a todos los que sean policías que utilicen, digamos, por así decir, la vocación de servicio público. Sería el Sí, objetivo, ¿no? Porque en el fondo estamos para, o están, ¿no? Para, digamos, sí, hacer de la función un servicio público. claro, Lo cual sucede eso, en en estas profesiones, profesores, médicos, claro, exactamente. O sea, claro, si un profesor no tiene vocación de servicio público, pues se dedica a dar sus horas de clase, no sé si bien o mal, ya eso dependerá, y termina y se va a su casa. sí, no Si tiene algún profesor, implicación, un sí. profesor que le guste, que tal y cual, pues si hay un chaval que a lo mejor va mal, no sé qué, le llama con él, en fin, estas cosas que te digo, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, claro, eso sucede en todo. Claro, Bueno, la entonces, verdad es que sí, hay que agradeceros, ¿eh? entonces el Félix. servicio público por encima de todo, ¿no? Lo cual Sí, ya hoy día hablar de lo público ya empieza un poco a ser sospechoso. sí, la verdad es que sí. Bueno, yo invito a los lectores en general y a los que nos escuchan, a los oyentes, a que lean este Balas de fogueo, Memorias de un policía con memoria, y de Félix Alonso, acompañado por Juan Torres, que yo creo que han hecho un muy buen trabajo y esclarece muchos puntos y bueno, la verdad es que con la lectura se puede igual como charlar con Félix Alonso, a quien tenemos hoy el placer de tener. Y bueno, les animo a que lo lean porque es un libro que merece la pena, creo yo. Y también espero, Félix, que, bueno, que publiquéis algún libro más o no tienes Bueno, nada, no sabes. desde luego, Juan sí, Juan siempre está escribiendo. O sea, yo escribo poco, porque bueno, alguna cosa, pero vamos, Juan sí que siempre está en la línea de, porque él es escritor, ¿no? Y yo pues en Claro. el fondo pues, soy un aficionado y a lo mejor Bueno, malo. pero de seguir contando más cosas. Sí, Bueno, hombre, no, si nos vemos con mucha frecuencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, precisamente vamos a ir a Casitas, nos queda allí el día 26 para ir allí a presentar el libro con Félix López Rey, que era uno en fin, de los miembros más destacados del movimiento vecinal sí. de aquella época y tal, y Sí, bueno, sí, es vamos a que estar con él. es un abanico, bueno, es un mundo lo que creas ahí de Sí, personas, personajes. entonces Sí. vamos a ir con él y voy a tener ocasión de saludar a alguna de las gentes que en aquella época nos acompañaron en estas pequeñas luchas cotidianas, ¿no? El 26 de febrero, pues vamos a ver si Sí, puedo sí, ir. el Porque, 26 de febrero, sí, ahí estamos. Sí. pues mira, qué Así bien, que nada. gracias por haberlo anunciado y muchísimas Sí, gracias por habernos permitido charlar contigo. En otra bueno, ocasión también pues lo haremos con Juan Torres cuando él pueda y sí, lo precise, sí, por sí. supuesto. Y nada, darte la enhorabuena y que sigáis expandiendo pues y también culturizando, ¿no? Y enseñando Ya, pues muchos aspectos que la gente las tiene ahí enquistadas y que no sabe muy bien qué hacer sí. Bueno, pues nada, con la gracias historia, a ¿no? ti y yo la verdad que cuando hablo no hablo muy, en fin, Bueno, no tengo la capacidad retórica, pero hablas bueno, como tienes que hablar y ahí se ve en el libro la presencia tuya, esa espontánea sí, y sin bueno, recoveco, la verdad. muy bien. Sí. Vale, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado Venga, contigo, Félix. gracias, Y un gracias a fuerte ti. abrazo. Venga, adiós, hasta luego.